Nadie da lo que no tiene. Mis queridos modelos de inspiración, excelente semana. Hoy traigo para ustedes un tema sumamente relevante conforme su inteligencia emocional y su capacidad de transformar su vida. Y me refiero ni más ni menos que a la empatía. Haciendo alusión a la frase con la cual hacía la apertura de este video, donde hemos escuchado seguramente más de alguna vez esta versión o esta frase de nadie da lo que no tiene, refiriéndose quizás al amor, a la empatía, al contacto, a la fortaleza, al juicio, a miles de cosas. Pero ¿alguna vez te has puesto realmente a analizar de dónde nace y por qué, en mi perspectiva, es una verdad a medias? Cuando decimos que nadie da lo que no tiene, nos referimos, por supuesto, que internamente en la capacidad de lo que traemos como seres humanos para poder compartir con otros individuos. Sin embargo, existen razones que me llevan a pensar que en ocasiones una persona puede dar aquello que incluso no fue cultivado en él. Ejemplo, madres que en muchas ocasiones de infancia no tuvieron esa capacidad de recibir o no tuvieron la posibilidad, mejor dicho, de recibir ese afecto, amor, esa transformación o esa entrega incondicional de los padres en sí. Y que cuando se vuelven padres de familia, en efecto, terminan siendo mucho mejores que los padres que ellos tuvieron por cuestiones y azares del destino. Este tipo de conductas puede ser repetida en muchas ocasiones con muchos individuos, entonces para mí es una verdad a medias. Donde realmente hay una capacidad de enfoque y análisis, sobre todo en el tema que traigo para ti hoy, es en la capacidad de generar empatía. Pues ciertamente la empatía comienza primero con tu persona para poder ser empático con los demás. Antes de avanzar en este tema, me encantaría analizar y que te preguntes qué es lo que tú has escuchado, qué es lo que has leído, qué es la empatía. Apuesto a que en alguna ocasión, si no es que esa es una verdad que consolidas hoy por hoy, la empatía te la han vendido o te la han dicho como la capacidad de poderte poner en los zapatos de alguien más. Sin embargo, yo te pregunto, ¿realmente tenemos la posibilidad de ponerme en los zapatos del otro? ¿De sentir lo que el otro siente? Cuando esta introspección hizo énfasis en mí y me puse a investigar, me di cuenta que en realidad es prácticamente imposible sentir lo que la otra persona siente. Tenemos la posibilidad de reconocer las emociones que esa persona está pasando y sintiendo. Ejemplo muy práctico, falleció un ser querido y en mi caso también ha fallecido un ser querido. Reconozco las emociones y el proceso que se vive y por supuesto que puedo generar empatía emocional toda vez que entiendo la dificultad que va a tener una persona para transitar ese proceso. Pero su historia de vida, su decisión, su entorno va a condicionar totalmente cómo actúa esa persona. La empatía no es entonces sentir lástima por ese individuo, es simplemente reconocer la dificultad desde un nivel de conciencia óptimo que me permita entender esa posición. De manera que desde aquí rompemos el paradigma y la empatía entonces no es la capacidad de ponerme en el sitio de otra persona, es desde dos factores y dos hemisferios poder entender y emocionalmente tener un nivel de conciencia adecuado para justamente posicionarme en una condición que me lleve a entender el proceso que está transformando esa persona. En este sentido, y hablando de esos dos factores determinantes para hablar de la empatía hacia el mundo exterior, existen dos tipos de empatías, la cognitiva y la emocional. La cognitiva me lleva a entender que yo debo ser capaz de entender el problema. Si no me ha pasado algo similar, por lo menos entiendo el grado de dificultad, la problemática o el hecho que está afrontando la persona con la cual estoy intentando ser empática. Ejemplo muy práctico es similar a cuando un niño que todavía no tiene un nivel de conciencia elevado, fallece su papá o mamá y hay que explicarle que papá y mamá pues simplemente han fallecido. De la manera técnica en cómo le explicarías a un adulto, por supuesto que el niño no lo va a entender, es algo que transitoriamente va a entender a lo largo de que su madurez emocional llegue a un punto de entendimiento. Y hablando cognitivamente, el problema no puede ser presentado de esa manera. Entonces, no hay manera en la que cognitivamente el niño pueda ser empático, ni siquiera emocionalmente, porque su dolor no logra entender específicamente qué razón o qué origen realmente está ahí, qué le está dificultando que su mamá o papá no estén físicamente presentes. Utilizamos analogías como se fue al cielo, está con Dios, no estará más contigo, está de vacaciones, miles de cosas que aquí no me meto en temas de si es correcto o no es correcto. El punto es hacer entender
que un niño o una persona con un nivel de conciencia no adecuado no entenderá cognitivamente la razón y origen del problema y por ende su capacidad de empatía no puede ser tal cual. El segundo factor, el emocional, es algo que naturalmente explicaba anteriormente, tienes que haber sentido, es decir, la emoción de haber perdido un empleo, de haber perdido riqueza, de haber perdido un bien material, de haber perdido un ser querido, emocionalmente me traslada a algo que yo ya he sentido y que aunque no pueda estar en los zapatos de otro individuo, sé perfectamente el proceso que lleva. Insisto, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra gestión emocional, nuestra historia, nuestra narrativa, nuestro entorno, toma acciones diferentes o transforma o vive de manera diferente cada uno de los actos. El acto de empatía en sí consiste en entender la emoción y reconocer el proceso difícil o simple que ha de vivir esa persona, sin juicios y sin emitir, por supuesto, esto que comúnmente hacemos de darle consejos a la gente, porque en realidad lo que menos necesitan son consejos, necesitan una persona que empáticamente esté ahí para escuchar y simplemente reconozca su dolor a modo espejo y eso le ayude a avanzar. Punto muy relevante aquí que hay que tocar para el tema de la empatía, porque hablamos de dos factores para la empatía externa, es reconocer que la empatía comienza contigo. Y hablando de esos mismos dos factores, deben ser determinadamente encontrados también en ti. Si estás teniendo dificultades, constantemente tienes juicio, los resultados no se dan de manera adecuada y tú tienes un diálogo interno desfavorable donde hay juicio, no estás siendo empático contigo y probablemente la empatía venga encarecidamente hacia ti porque no has entendido verdaderamente el problema. No te has planteado realmente a entender cuál es el origen de esos resultados. Quizás tu diálogo interno te ha llevado solamente a prejuzgar y juzgar cada una de tus acciones y resultados de manera que tendrás que analizar verdaderamente si cognitivamente estás entendiendo el meollo del asunto, el problema, el de dónde tu autoestima, el de dónde tu autogestión simplemente no vienen siendo suficientes. ¿Por qué tus relaciones con otros siguen siendo como son y por qué tu diálogo con otras personas siempre es en esa connotación? Y por supuesto, en el segundo factor es esta capacidad de hacer introspección. Si emocionalmente no has trabajado, no conoces y reconoces las emociones en ti, no generas pautas emocionales, no has reconocido que algo en el exterior, desde un pensamiento, una idea futura, una reacción de alguien más, un mal comentario, te hace accionar y que por supuesto eso con el tiempo hace que tu gestión emocional se eleve o que tu enojo constantemente salga de sí y que luego te mantengas en un arrepentimiento constante y que la manera de pedir perdón siempre sea la manera en la que configuras tus relaciones, naturalmente, emocionalmente no estás teniendo enfoque y énfasis para ser empático contigo. La importancia de ser empático contigo reside en que tus relaciones en gran medida dependen de la capacidad de poder generar empatía contigo mismo y por supuesto tu diálogo externo, tu diálogo hacia tus relaciones vaya en esta medida de entender y por lo menos tener la mente abierta para entender cognitivamente el origen y la historia de las personas y emocionalmente entender que todo mundo tenemos nuestra propia historia, nuestro propio vaso de agua en el cual nos ahogamos y que, insisto, lejos de emitir un juicio, simplemente basta con entender, servir de pared y estar presente para cuando la persona lo requiera y lo necesite. En este video hemos tenido entonces la capacidad de regenerar, reconstruir una creencia que posiblemente te mantenía limitado o que no eras capaz de cuestionar como es, ¿qué es la empatía? Aprendiste dos factores determinantes para generar empatía hacia con los demás y acabas de entrar en detalle que debes generar empatía primero en ti, reconociendo cognitivamente los problemas y siendo capaz de generar introspección emocionalmente para reconocer lo grandioso y maravilloso que puede ser la gestión emocional en ti. Si quieres aprender más de inteligencia emocional, este tema de la empatía, regulación emocional, sanar tus relaciones, hacer esa introspección, cuestionamientos adecuados, intégrate a nuestro curso de inteligencia emocional, porque en inspiración nuestra idea es transformar tu existencia a través de una correcta gestión emocional, de una comunicación interna y externa adecuada y por supuesto tu capacidad en determinado momento de transformar tus resultados en todos los roles de tu existencia. Por supuesto que recuerda que tú eres un modelo de inspiración.